Hace un tiempo el internet explotó por la siguiente noticia. El CEO de Disney anuncia que abandonará la agenda woke y su objetivo volverá a ser entretener al público. Y como no podía ser de otra manera, la acalorada discusión entre ambos bandos comenzó. Por un lado están los progresistas, quienes desde el victimismo dicen que supone un retroceso social, dando paso al racismo, el machismo, la homofobia y otras discriminaciones. Por otro, los movimientos reaccionarios como el libertarismo, los cuales consideran que las ideas progresistas afectan a la industria del entretenimiento y cuestan millones de dólares en pérdidas para las empresas al priorizar lo político sobre la calidad. Una disputa absurda por donde se la mire, ya que si bien últimamente Disney y la industria del cine en general nos han dado obras con ideas progresistas que resultaron ser un fracaso, afirmar que la consecuencia de ello son estas ideas es cuanto menos apresurado. Disney, por ejemplo, cuenta con un amplio catálogo de películas progresistas que o fueron un rotundo éxito en taquilla o destacaron por su calidad artística y hoy se consideran de culto, o bien ambas. Y por lo contrario, existen cintas sin un atisbo de progresismo que, gocen o no de calidad artística, no tuvieron el éxito que se esperaba. Y lo mismo ocurre con otras industrias, ya que el éxito o el fracaso de una obra cinematográfica no puede atribuírsele a un único factor. Lo fácil para hablar de lo primero son películas de los años 90. La Sirenita, por ejemplo, enfatiza la emancipación de la mujer y su derecho a decidir su propio camino, aunque ello implique oponerse a los deseos de sus padres. En La Bella y la Bestia se critica el machismo y la masculinidad tóxica a través de Gastón, así como nos enseña que la belleza interior es más importante que la exterior. Pocahontas es una crítica al racismo, pero también nos dice que una mujer, aún enamorada, puede renunciar al amor por tener otras prioridades. Y Mulan cuestiona la imposición de roles de género y el machismo, resaltando la importancia de la totalidad al reconocer las virtudes de ambos géneros. Sin embargo, también existen películas más recientes con ideas progresistas que fueron exitosas y son buenas, como Zootopia, que critica los prejuicios y la discriminación a determinados grupos de individuos, así como las imposiciones socioculturales. Ralph el Demoledor, que cuestiona los roles preestablecidos de la sociedad y promueve la idea de que somos más que lo que esperan de nosotros. Frozen, donde Disney hace autocrítica a su idealización del amor romántico. O La princesa y el sapo, que nos muestra a una mujer capaz y autosuficiente tratando de enseñarle a un hombre cómodo e inútil a ser un adulto funcional. Y si nos vamos a Pixar tenemos Coco, que representa la cultura mexicana. Toy Story 4, donde dejando de lado el cambio de carácter de Bo Peep vemos que Woody hace a un lado lo que se espera de él como juguete en pos de su propia felicidad. O Soul, donde queda de manifiesto que la felicidad no está en cumplir un propósito determinado, sino en los pequeños placeres de la vida. Visto todo lo anterior, una película no es necesariamente mala por promover ideas progresistas. Así, las películas live action de Mulan, La Sirenita y Peter Pan, por ejemplo, no fueron un fracaso por culpa de una Ariel negra, un feminismo radicalizado y una Tinkerbell negra respectivamente, sino porque, entre otras cosas, son un despropósito. Está claro que muchas de estas obras fueron hechas solo para darle a la industria un lavado de cara, ya que por mucho tiempo se la acusó de promover ideas retrógradas o de no representar adecuadamente otras culturas, cosa que la verdad, a la mayoría de los que disfrutamos las cintas originales no nos importó ni nos importará jamás. Y lo mismo he de decir de polémicas absurdas como el beso lésbico de menos de un segundo en Lightyear, por ejemplo, el cual, si bien causó la prohibición de la película en muchos países cuando la empresa se negó a quitar dicha escena, no podemos ignorar su confusa historia, su distanciamiento con el concepto de Buzz Lightyear visto en Toy Story o el haber sido la primera película estrenada en cines desde la pandemia. En cuanto al retroceso cultural, si bien es cierto que los reaccionarios suelen fantasear con la idea de volver a un pasado glorioso, muchas veces inexistente, como Donald Trump y su premisa de volver a hacer de Estados Unidos un país blanco, o Javier Milei y su relato de que Argentina vuelva a ser una potencia económica, me resulta curioso que los indignados de siempre no asuman su responsabilidad al respecto.
Aquí entra el filósofo británico Mark Fisher, quien explicó que tras la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el capitalismo neoliberal se impuso como el único sistema económico posible. Así, en Occidente, la izquierda y la derecha ya no se distinguen respecto a un proyecto de Estado políticamente definido, sino en términos culturales, o lo que es igual, forman parte del mismo paradigma económico neoliberal. Estas ideas se las debemos a autores de derecha como Friedrich Hayek y Milton Friedman, a políticos como Ronald Reagan y a sus empresarios propiciadores como los hermanos Charles y David Koch, cuyo objetivo era liberalizar y globalizar la economía capitalista, es decir, la desfinanciarización, eliminar barreras y promociones que impedían el libre movimiento de los capitales, la desindustrialización en favor de una importación indiscriminada de productos extranjeros, el debilitamiento sindical y la reducción de derechos laborales en pos de promover el trabajo precario y mal remunerado. Finalmente, a costa de afectar el nivel de vida de los trabajadores estadounidenses, la aplicación sustancial de estas políticas de parte del demócrata Bill Clinton contribuyó principalmente a la transferencia hacia arriba del 1% de la población más rica de Estados Unidos, pero también a los escalones superiores de profesionales y gerenciales. De esta manera, como dice la filósofa estadounidense Nancy Fraser, el neoliberalismo pudo sostenerse tanto tiempo por la complicidad de un progresismo que dejó de cuestionar la jerarquía social en pos de diversificarla, por lo que a fuerza de luchar por los derechos de la comunidad LGBT, las mujeres y otras minorías, perdió de vista las desigualdades estructurales y la brecha de clases, dándole así una pátina emancipadora y cosmopolita a un sistema cada vez más regresivo. No es casualidad que hoy los partidos de corte progresista o de izquierda sean defendidos por una selecta masa de profesionales o individuos bien posicionados socialmente, mientras las derechas más reaccionarias consiguen la simpatía de trabajadores precarios resentidos con las instituciones políticas convencionales. Para muestra tenemos el movimiento feminista, víctima de la psicopolítica neoliberal de la que habló el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, un sistema de dominación caracterizado por la autoexplotación inconsciente mediante la promoción exacerbada de los deseos individuales y la subjetividad. Este entramado de dominación se ve en la banalización del concepto de mujer, reducido a una mera percepción subjetiva ajena al sexo femenino y a los roles socioculturales externos, como el considerar que un hombre con peluca y ropa de mujer sea fémina solo porque lo dice. La simplificación de la libertad y el empoderamiento femeninos a cuestiones de voluntad individual, popularizando frases como la maternidad será deseada o no será, o mi cuerpo, mi decisión, y la mediatización y promoción de desigualdades superficiales que solo afectan a un grupo selecto de mujeres, como la falta de representación femenina en el cine, en círculos intelectuales o en el poder político, dejando de lado el hecho de que las mujeres y niñas están más expuestas a la pobreza económica en todo el mundo. En definitiva, mientras la población general se dividía en discusiones sociológicas y filosóficas superfluas, digamos aborto sí, aborto no, matrimonio gay sí, matrimonio gay no, inmigración sí, inmigración no, etc., se perdieron de vista los asuntos de interés colectivo como el desarrollo nacional y el bienestar de la población, derivando en una sociedad con una mayoría de trabajadores cada vez más empobrecida y a su vez en el descreimiento de las instituciones políticas tradicionales y los funcionarios públicos, más preocupados por dar derechos y conseguir votos que por conservar las estructuras que sostienen a la sociedad y permiten el desarrollo humano de la población general. Véase, por ejemplo, al inútil de nuestro expresidente Alberto Fernández, quien dijo una vez que la Argentina ideal sería cuando todos y todas sean todes, mientras el país se caía a pedazos. Y lo mismo pasa con el desquiciado de Milei, más preocupado por la ideología woke que por las condiciones de vida del pueblo argentino. En conclusión, mientras un montón de pelotudos se esmeran en luchar una batalla cultural o ideológica impuesta por las grandes potencias extranjeras, festejando o lloriqueando porque una multinacional privada como Disney ya no es progresista, estamos perdiendo la guerra política ante una élite económica nefasta que saquea nuestros recursos, desmantela nuestra industria, precariza nuestra fuerza de trabajo y en definitiva destruye nuestro continente y empobrece a nuestra gente.
Y mientras no entendamos que el cáncer de Occidente es el neoliberalismo atomista que nos divide en una lucha ideológica ficticia en favor del beneficio económico de una minoría de individuos, nada cambiará realmente. Y nada más, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.